Nos vamos hoy a un escenario bastante extremo. Derbent, en Dagestán, imaginaos, 40 grados a la sombra, más de 50 al sol, semanas y semanas de sequía terrible, la tierra rota, los pozos pues secos, la gente y los animales sufriendo muchísimo. Hay una imagen en los textos que vamos a usar hoy que es, brutal, el sol poniéndose como una rosa flamígera. Y para entender esta crisis y sobre todo la respuesta de la gente, nos vamos a apoyar en unos fragmentos de La bola de nieve, de Alejandro Dumas padre, que sí, es una novela de aventuras, pero fíjate, es mucho más. Es una ventana a una cultura, a una época. Exacto. A cómo respondía la sociedad tártara del siglo XIX, bajo dominio ruso además, ante una catástrofe así. Precisamente. Y nuestro objetivo aquí es analizar cómo esta comunidad, ya desesperada porque los rezos normales no funcionan, pues se vuelve hacia ritos más antiguos, creencias muy profundas. Vamos a ver los personajes clave, qué les mueve, el amor, el honor, la codicia, la fe, el miedo, de todo. Y cómo Dumas, que tenía una mirada muy aguda, retrata esa sociedad con sus contradicciones, su vitalidad también. No es solo contar la anécdota, es entender qué nos dice sobre nosotros mismos, ¿no?, ante la adversidad. La desesperación, como decías, es el punto de partida. Rezan en la mezquita, rezan en los campos y nada, la lluvia no llega. Así que la gente, recurre a algo más antiguo, casi mágico, ¿no? Una ceremonia a Gudul, que era un dios de la lluvia anterior al Islam. Preparan a un joven, hacen una procesión, incluso cantan dando las gracias por la lluvia que creen que va a llegar. Es un ejemplo clarísimo de cómo la desesperación puede flexibilizar la ortodoxia religiosa, ¿verdad? Buscan soluciones donde sea. Pero este intento también fracasa. Un viento cálido se lleva las nubes justo cuando parecía que sí, y la decepción es todavía mayor. Es el caldo de cultivo perfecto para que aparezca, una figura carismática. Y esa figura es Mir Haji Festalí Ismael Ogli, un santón, ¿no? Una especie de líder espiritual local muy respetado, que además decía ser descendiente del profeta. Y él interviene en la mezquita, pero con un discurso que, parece que le echa la culpa al propio pueblo. ¿Qué buscaba realmente con eso? Es muy interesante, la verdad. Festalí culpa a los pecados ocultos de la gente. Menciona específicamente que compran aguardiente a escondidas, disfrazado, en las droguerías. Dice algo así como que Dios no se deja engañar. Es una jugada bastante astuta, Desvía la culpa de las élites, religiosas o políticas, y al mismo tiempo refuerza su propia autoridad moral. Y lo hace proponiendo una solución muy drástica, pero basada en la tradición. Propone desempolvar una costumbre tártara antiquísima, el ritual de la bola de nieve. ¿Puedes explicarnos en qué consistía exactamente? Pues mira, la idea era encontrar a un joven. Lo llamaban puro de alma y cuerpo. Una figura casi idealizada, ¿no? Este elegido tenía que subir a la cima del monte Shakdag, que era la montaña que consideraban más cercana a Alá, y allí rezar por todo el pueblo. Después tenía que recoger nieve, pero nieve inmaculada, virgen, formar con ella una bola del tamaño de una cabeza humana. Y luego la parte complicada. Llevarla en una vasija sin que tocara el suelo en ningún momento hasta Derbent. Y una vez allí, el agua derretida de esa nieve había que verterla en el mar Caspio. Según la creencia, eso provocaría la lluvia de forma inmediata. ¿Y la gente? ¿Cómo reacciona? Porque suena algo muy extremo. Pues con un entusiasmo tremendo. ¡Al Shakdag! ¡Al Shakdag!, gritaban. Parece que esa apelación a la tradición, a lo milagroso, caló hondo en la desesperación colectiva. Entiendo. Y claro, Dumas lo señala con bastante ironía. Era una solución que encantó a los ricos porque no costaba dinero. No había que hacer donaciones ni sacrificios económicos. Pero entonces surge un problema, casi cómico, que dice mucho de la comunidad. Encontrar a ese joven que fuera realmente puro. Claro, me imagino la situación. Resulta que no era tan fácil, ¿no? ¿Qué va? Empiezan a proponer candidatos y a descartarlos. Que si a uno lo vieron saltando de la azotea de una vecina, que si otro le daba al aguardiente ese clandestino que mencionaba Festajali, que si otro tenía en casa una esclava lesguia de la región vecina muy guapa. Vamos, que la búsqueda se convierte en una especie de radiografía de la hipocresía social que Dumas quería mostrar. Total, que no encuentran a nadie que cumpla los requisitos. Exacto.
Y es entonces cuando todas las miradas se giran hacia un candidato que nadie esperaba, Iskander Bey. Un personaje muy interesante. Orgulloso, sí, valiente también, pero marcado por un resentimiento muy profundo hacia Derbent y sobre todo hacia Festali. Considera que traicionaron a su padre. Su padre era amigo del último gobernante local, al que los rusos echaron, y le hizo jurar que nunca sería amigo de la gente de Derbent. O sea, que Iskander vive un poco al margen. Y además de ese orgullo herido, tiene fama de valiente de verdad, ¿no? Se menciona algo de su actuación en un asedio. Sí, no era solo fachada, había demostrado su valor en combate. Pero la pregunta es, ¿cómo este hombre resentido, casi un paria voluntario, acaba siendo el elegido para una misión de pureza? Pues Por el amor, como suele pasar en estas historias, ¿no? Iskander ve por casualidad a Kasim, que resulta ser la sobrina de Festali, junto a una fuente. Y se queda prendado, vamos, amor a primera vista total. Se obsesiona con saber quién es y cuando lo abregua pide su mano a través de una tía suya. Pero la respuesta de Festali es brutal. ahí está el conflicto. Me imagino la respuesta. Terrible. No solo lo rechaza de plano, sino que lo insulta, lo llama pordiosero, le recuerda las viejas rencillas con su padre, dice que no quiere golfos en su familia. Una humillación pública y muy dolorosa. Uf. Y eso, claro, despierta en Iskander un deseo de venganza. Y justo entonces le van a pedir que sea él el salvador puro de Derbent. Exactamente. La ironía es total. La misma gente que lo desprecia, y sobre todo el hombre que lo acaba de humillar públicamente, ahora lo necesitan desesperadamente por su supuesta pureza e integridad. Se organiza una delegación, con Festali a la cabeza, claro, para ir a casa de Iskander y pedirle oficialmente que acepte la misión. La escena en casa de Iskander debió ser tensísima. Me imagino que al principio los manda a paseo, ¿no? Por supuesto. Los rechaza con desprecio, les echa en cara toda su hipocresía. Pero entonces, cuando parece que todo está perdido, pide hablar a solas con Festali. Ajá. ¿Y qué pasa en esa conversación privada? Ahí está la clave, supongo. Ahí está la clave de todo, sí. Es un momento que revela las verdaderas motivaciones de ambos. Festali, que se da cuenta de que si Iskander rechaza la misión públicamente, él va a quedar fatal, porque fue idea suya. Cambia de táctica radicalmente. En secreto, le promete la mano de Kasim si tiene éxito, si consigue traer la lluvia. Vaya giro. Claro. Pero ojo, Festali está convencido de que Iskander va a fracasar, o incluso que morirá en el intento. Así se libraría del compromiso y del propio Iskander. Un plan bastante retorcido. ¿Y Iskander acepta? Supongo que por Kasim. Únicamente por Kasim. El amor, y quizá una forma muy particular de obtener su venganza, consiguiendo lo que Festali le negó, le lleva a aceptar ese trato secreto. Sale y anuncia públicamente que sí, que irá al Shahdag. ¡Increíble! El pueblo estalla de alegría, la delegación respira tranquila y Festali, bueno, sonreirá por dentro pensando que tiene todo controlado. Vemos perfectamente cómo la desesperación colectiva y las apuestas personales, la lluvia para unos, Kasim para otros, fuerzan pactos impensables. La línea entre lo sagrado y el interés personal se difumina por completo. Y para un viaje tan peligroso le ponen un guía, ¿no? Sí, le asignan un guía llamado Hay Yusuf, un personaje secundario pero muy memorable, famoso por su nariz enorme y por su supuesta fama de viajero intrépido y valiente. Supuesta, dices. O sea que nada de nada. Un fanfarrón y un cobarde de manual. Sus historias son pura exageración y se asusta de su propia sombra. el viaje empieza y ya se ve el contraste, imagino. Iskander serio, concentrado, y Yusuf. Y Yusuf contándole batallitas inventadas y pegando saltos a cada ruido. Su miedo es casi cómico, sobre todo el pánico que le tiene al bandido más famoso de la zona, Mullah Nur. Y ese miedo, curiosamente, casi anticipa lo que va a pasar. Porque se encuentran con él, ¿verdad? Tal como Yusuf temía, sí. Pero el encuentro para Yusuf es humillante. Lo captura la compañera de Mullah Nur, Gulshad, que iba disfrazada. Imagínate el cuadro. Mullah Nur aparece y lo sentencia a muerte por cobarde. Pobre Yusuf. ¿Y con Iskander? ¿Qué pasa con Iskander? Mientras apartan a Yusuf, Mullah Nur va a buscar a Iskander. Ha oído hablar de su valentía y siente curiosidad, respeto incluso. El enfrentamiento es en un sitio espectacular, un puente de hielo sobre un precipicio. Hay mucha tensión, las armas les fallan por la humedad, y al final Mullah Nur dispara, hiere al caballo de Iskander y los dos caen al abismo. ¿Los dos? ¿Mueren?
No. Iskander tiene suerte y cae en un saliente de nieve. Podría haberse ido, dejar allí a Mulla-Nur, pero aquí viene un gesto que define a Iskander. Decide arriesgarse, baja como puede por el precipicio a buscar a su enemigo. Lo encuentra inconsciente, pero vivo. Lo reanima, le salva la vida. Increíble, salvar a quien acaba de intentar matarte. Totalmente. Y eso lo cambia todo. Cuando Mulla-Nur recupera el conocimiento y se da cuenta de lo que ha pasado, de que Iskander le ha salvado la vida, su reacción es de una gratitud inmensa. Le jura lealtad eterna. Le dice algo así como: «Después de Dios, a ti te debo la vida. Mi mano y mi corazón son tuyos». Es un punto de inflexión brutal en la historia. Es que es fascinante. El supuesto héroe de la misión sagrada salva al villano, al bandido. Dumas juega ahí con las ideas de honor de una forma... Magistral, sí. Porque resulta que Mulla-Nur, el proscrito, demuestra tener un código de honor mucho más fuerte y genuino que los líderes respetables de Derbent. Es más, presenta a Iskander a sus hombres como su hermano mayor y les ordena obedecerle. Antes de separarse, Iskander todavía intercede por el pobre Yusuf. Mulla-Nur lo libera, no sin antes someterlo a una última broma humillante por parte de Iskander, que se disfraza brevemente para asustarlo. ¡Qué personaje Mulla-Nur! Bueno, y liberado de Yusuf, Iskander sigue solo hacia el Saghdaj. Sí, con las indicaciones que le ha dado Mulla-Nur, consigue completar la hazaña. Sube a la montaña, reza por el pueblo, recoge la nieve virgen en la vasija y emprende el camino de vuelta a Derbent, con mucho cuidado de que no toque el suelo. Y llega el momento cumbre en Derbent, el ritual final. Es un momento de máxima expectación. Toda la ciudad está junto al mar Caspio. Iskander llega, vierte el agua derretida en el mar y... Sucede. Se desata una tormenta tremenda. Empieza a llover a cántaros. El milagro. O la coincidencia, quién sabe. Pero para la gente es el milagro. La alegría es indescriptible, un delirio colectivo. Iskander, claro, se siente en la cima del mundo. Cree que ha salvado a Derbent y sobre todo que ha ganado a Qasim. Pero siempre hay un pero. Con Festali, ¿verdad? Aquí es donde se ve su verdadera cara. Exactamente. Aquí se consuma la traición. Resulta que durante la ausencia de Iskander ha llegado a Derbent otro santón, un mulá persa llamado Sedek, que Dumas describe como igual de hipócrita y avaro que Festali. Y este Sedek convence a Festali de que Iskander es pobre, indigno de su sobrina, le propone una alternativa mucho mejor: casar a Qasim con un primo suyo, muy rico, que vive en Persia. ¿Y Festali? Festali acepta encantado, claro. Se inventan una excusa vagata, algo sobre un juramento antiguo de la madre de Qasim, y poco después le devuelven a Iskander el calmí. El calmí eran los regalos de compromiso, ¿no? Eso es. Devolverlos era la señal inequívoca de que la promesa se rompía. La traición es brutal, pública. La desesperación de Iskander es total. Vemos la hipocresía religiosa usada como coraza para la ambición y el rencor personal. Pura conveniencia. ¡Qué golpe tan bajo! Iskander debe sentirse destrozado. Pero no se rinde, ¿o sí? No, no se rinde. Está destrozado. Pero trama un plan bastante audaz, inspirado por una historia que le contaron sobre un oficial ruso que hizo algo parecido. Decide disfrazarse de mujer. Aprovechando una fiesta religiosa local, que era una especie de carnaval donde las normas se relajaban un poco, planea colarse entre las mujeres para poder hablar con Qasim. Consigue ropa de mujer tártara, esconde una cuerda y armas bajo el velo y la papaja, ese gorro alto de piel. Vaya plan. Arriesgado. Muchísimo, pero consigue su objetivo inicial. Durante la fiesta se cuela en una azotea donde hay muchas mujeres y logra acercarse a Qasim. Le cuenta todo, su amor, su desesperación por la traición. Ella, que resulta que también estaba enamorada de él, se conmueve y acepta huir con él esa misma noche. Quedan en un punto de encuentro. Iskander se va de allí pensando que por fin la suerte está de su lado. Pero la mala suerte parece perseguirle. Sí, el destino le tiene preparada otra jugarreta. Justo esa misma noche, unos bandidos de verdad matan y roban a un notable de la ciudad, un bey. No me digas. La guardia empieza a peinar la zona buscando sospechosos y ¿a quién encuentran merodeando cerca del lugar del crimen? A Iskander, todavía disfrazado de mujer y con una cuerda encima. Las apariencias no podían ser peores. ¿Le acusan a él? Claro. Lo arrestan como principal sospechoso. En el interrogatorio, él se niega a decir por qué iba disfrazado y para qué era la cuerda, porque eso significaría delatar a Qasim y destrozar su honor. Nadie le cree su silencio. Los notables de Derbent, que ya le tenían manía, están convencidos de que es culpable. Es el ejemplo perfecto de cómo las apariencias pueden destruir una reputación. ¡Qué situación más injusta!
¿Nadie interviene? Sí, hay una figura clave, el comandante ruso de la guarnición. Dumas lo pinta como un hombre justo, inteligente. Recuerda el pasado valiente de Iskander, su carácter, y a pesar de todas las pruebas circunstanciales en su contra, el comandante confía más en lo que sabe del hombre que en las apariencias del momento. En un acto de bastante valentía, desafía a todos los notables locales y decide liberar a Iskander, bajo su propia responsabilidad personal. Un juicio individual contra la histeria colectiva. Bien por el comandante. Pero Iskander sigue en una situación desesperada, ¿no? Aunque esté libre, su plan de fuga se ha ido al traste. Se lo ha confesado al comandante. Exacto. Está libre pero hundido, creyendo que ya no hay forma de estar con Qasim. Y es entonces cuando reaparece nuestro bandido honorable, Mullah Nur. ¡Ah! El aliado inesperado. Fiel a su juramento de gratitud, interviene de forma decisiva, aunque al principio indirectamente, para aplicar su peculiar sentido de la justicia. ¿Qué hace? Primero, se da una vuelta por Derbent, disfrazado, claro, va a la mezquita y pilla infraganti al mulá Sedek, el persa, negándole limosna a un mendigo mientras cuenta su propio dinero. Pura hipocresía. Luego pone a prueba la lealtad de ese mismo mendigo, que resulta ser un lesguio leal a él, a Mullah Nur. Como le demuestra lealtad, lo recompensa generosamente. Ya veo, va preparando el terreno. Y después va a ver al jefe de policía. No sabemos qué le dice exactamente, pero la conversación es tensa y ¡zas! Capturan a los verdaderos asesinos y ladrones del bey. Iskander queda totalmente exonerado. Mullah Nur le envía entonces una nota muy corta y misteriosa. Sé todo. Haré cuanto esté a mi alcance. Paciencia y esperanza. El bandido actuando como detective y justiciero en la sombra. Increíble, pero todavía queda el problema principal, el matrimonio forzado de Qasim con el persa. Ahí es donde Mullah Nur da el golpe maestro. Se entera del plan y decide actuar directamente contra Sedek. Lo intercepta cuando el mulá persa ya se iba de Derbent. Se disfraza de molinero, lo engaña para llevarlo al punto más peligroso de un río que tenían que cruzar. La tensión. Allí revela quién es, saca el puñal y obliga al pobre Sedek, muerto de miedo, a escribir una carta para Festahili y a sellarla con su sello. ¿Y qué dice la carta? Pues le obliga a escribir que retira formalmente la oferta de matrimonio de su primo inventando cualquier excusa. Y lo más importante, le hace escribir que es voluntad de Alá que Qasim se case con Iskandar. Toma ya. ¡Qué jugada! Usando sus propias armas, la supuesta voluntad divina. Exacto. Y el detalle final de la escena es genial. Después de obligarle a escribir la carta, Mullah Nur le devuelve a Sedek todo el dinero y los regalos que llevaba encima, y le dice que es un anticipo para que vaya a otra mezquita y limpie públicamente el nombre de Mullah Nur, a quien Sedek había estado difamando. Es una mezcla de amenaza, manipulación y hasta un retorcido sentido del honor, ¿no? ¿Devolverle el dinero? Totalmente. Quiere justicia a su manera, pero no es un ladrón común. Y la carta funciona. Festahili se la cree. Funciona a la perfección. Festahili, que ya no tiene la opción del primo rico persa y ahora tiene una carta divina que le dice que case a Qasim con Iskander, pues no le queda otra. Cede. Una semana después se celebra la boda de Iskander y Qasim con grandes fiestas en Derbent. La solución final no viene de la piedad del santón local, sino de la coacción del bandido. Es una ironía tremenda. Y durante la boda aparece Mullah Nur. Hace una aparición estelar, sí. Muy brevemente, para darle su bendición a la pareja, y desaparece. Pero alguien lo reconoce y se lía una persecución espectacular por todas las calles de Derbent. ¿La atrapan? ¿Qué va? Lo acorralan junto al mar, en unos acantilados. Y cuando parece que no tiene salida, Mullah Nur hace lo imposible. Espolea su caballo y salta con él desde las rocas al mar Caspio. No me digas. Sí. Mientras todos en la orilla lo dan por muerto, ahogado, de repente oyen sus carcajadas desde un islote cercano. Sus hombres le estaban esperando allí con una barca. Una huida épica, legendaria, que consolida su imagen de figura casi mítica, libre e indomable. ¿Qué final para él? ¿Y para Iskander y Qasim? Para ellos un final tranquilo, por fin juntos. Dumas cierra la historia diciendo algo así como que la felicidad prefiere el silencio y la soledad. Un contraste muy bonito con todo el ruido y la furia anteriores. Es una historia increíble, la verdad. Sí. Si hacemos balance, vemos que la crisis inicial, la sequía, se resuelve con una mezcla de, fe popular, el riesgo personal de Iskander motivado por amor y quizás una ayudita del clima, ¿no? Pero los conflictos humanos, los de verdad, amor, honor, venganza, hipocresía, se resuelven de una manera mucho más retorcida.
La justicia y la felicidad no vienen de los que se suponen que son los pilares morales, como Festalí o Sédec. Ellos son egoístas, hipócritas. Vienen de la intervención forzada, calculada, del bandido, de Mulanur, que actúa por gratitud y por un código de honor muy personal y muy particular. Exacto. Y eso es lo fascinante de cómo lo cuenta Dumas. Usa una aventura exótica en un lugar lejano para hablar de temas que son universales. Nos muestra un mundo donde nada es lo que parece. Los santos son interesados y el proscrito, el bandido, resulta tener más lealtad, más gratitud y un sentido de la justicia más fuerte, aunque sus métodos sean, bueno, digamos que poco ortodoxos. Nos obliga a preguntarnos dónde está realmente el valor moral, ¿no? Totalmente. Y eso nos lleva a una reflexión final quizá. En situaciones límite, ya sea una catástrofe como la sequía o una traición personal como la que sufre Iskander, ¿dónde encontramos de verdad la fe, el honor, la justicia? ¿Están en las instituciones, en las figuras respetadas? ¿O a veces surgen en los márgenes, en individuos que se guían por códigos y lealtades más personales? ¿Cómo consigue Dumas equilibrar la aventura, el romance, con esa crítica social tan aguda, tan irónica a veces? Y en el fondo, ¿qué nos dice esta historia sobre nuestra propia forma de buscar soluciones, a veces desesperadas cuando los tiempos se ponen difíciles?